Vida y muerte, libertad y represión, bienestar y empobrecimiento, democracia y dictadura. La Argentina de los años 50 se iba polarizando cada vez más en antinomias contradictorias y polémicas, mientras que grandes figuras artísticas y deportivas generaban una imagen de avance del país. Había cosechas perdidas y comenzaban los balances negativos en nuestra balanza comercial. Mientras la incipiente industria nacional lanzaba a la calle licuadoras, motonetas, autos y hasta aviones, por otro lado el campo se despoblaba y la mano de obra, atraída por la capital federal, debía sobrevivir en villas miserias o en promiscuos vagones de ferrocarril instalados en vías muertas. Por un lado se efectuaron elecciones tal como lo requería el funcionamiento de la democracia, pero por otro se gestaban golpes de Estado y la oposición denunciaba actos oficialistas reñidos con los derechos humanos. Años de alegrías y de tristezas, de afianzamiento de la soberanía en la Antártida, pero de descuido de fronteras al norte y al oeste. Años de rumba, tango y cine. Años de azúcar negro e inflación. Años de grandes movilizaciones populares, pero de destierros, exilios y persecuciones. Para traer algo de luz a una historia tan cercana, pero al mismo tiempo tan poco analizada por la memoria colectiva. Para comprender el pasado, tratando de forjar un futuro. El cine nacional atravesó una etapa de esplendor, al menos en cuanto a las cifras que manejó la industria y a la cantidad de producciones realizadas. Las visitas internacionales se sucedieron para regocijo de los fans. La inolvidable actriz mexicana María Félix vivió un publicitado romance con Carlos Thompson que llenó páginas enteras de las revistas de espectáculos. Pero sin duda uno de los acontecimientos que marcó la década en la materia fue el Festival Internacional de Cine, inaugurado el 8 de marzo de 1954. Organizado por la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, convocó a importantes figuras del ambiente y permitió, entre otras cosas, la presentación en nuestro país del Cinemascope, la sensación de la época. Solo diremos Susan Cabot y Wendell Corey, y con ellos las hermosas japonesitas. Después, Rosita Moreno, Robert Cummings, Janet McDonald, Jim Raymond, Mary Pickford, Claire Trevor y Irene Dunn, Edward Robinson, John Fontaine, Barbara Rush, Errol Flynn, Fred Murray y Walter Pidgeon. La presencia de los artistas de nivel internacional convocó a millares de turistas que colmaron los hoteles de Mar del Plata. Así, entre asados y visitas a Chapadmalal, Mary Pickford, conocida por su apodo de la novia de América, debió firmar cientos de autógrafos. Como una costumbre ya impuesta en esa época, no faltaron en medio del Festival Internacional ni los sulquis ni los gauchos. Ni tampoco el general Perón, quien se encontraba en plena campaña de elección de vicepresidente. En Buenos Aires no tardó en conocerse el Cinemascope.
La película El manto sagrado se estrenó en la sala del Broadway. Los críticos se mostraron impresionados por ese nuevo sonido llamado estereofónico. Pero la producción local intentaba competir con la extranjera. Y así aquí también surgían nombres populares. El humor y la comedia tenían un lugar especial. Blanquita Amaro, Adolfo Stray, Ubaldo Martínez, Nini Marshall eran protagonistas cotidianos. Un conjunto denominado Los Cinco Grandes del Buen Humor también llegó a la pantalla filmando vigilantes y ladrones. Ya están los cinco grandes del buen humor en la pantalla. Esta vez animan, y bien empleado está el término, cómicos personajes metidos a descubrir un fabuloso tesoro que se oculta en el subsuelo de un gran hotel. Terror, suspenso, emoción y carcajadas. Millones de carcajadas en esta novedad de Argentina Solo Film, y cuyas situaciones de desopilante comicidad sabrán recibir la aprobación de nuestro público. Eran las épocas en que se impuso el número vivo en aquellas salas que tuvieran más de 800 localidades. Años en los que se alcanzaron su pico máximo los cines de barrio con sus funciones continuadas de 2 a 3 películas. Muchos cines nuevos y el boom de la calle Lavalle como centro cinematográfico. También surgía un feo argentino, Natán Pinzón, especializado en películas de suspenso como El vampiro negro. Suspenso en la pantalla argentina. Un misterioso personaje de doble personalidad aterroriza a la ciudad con sus andanzas y promueve contra él las más enconadas persecuciones. Escenas de crudo realismo filmadas con ritmo vivaz y sostenido van llevando el desarrollo de la obra hasta su culminación espectacular. Figuras de amplia repercusión popular interpretan los principales papeles del vampiro negro. Otro acontecimiento lo constituyó la llegada de Gina Lollobrigida en el apogeo de su carrera, mientras en Buenos Aires se estrenaba Pan, Amor y Fantasía. Su visita oficial a la rama femenina de la UES, Unión Estudiantil Secundaria, fue poco menos que ineludible. El triunfo electoral que permitió a Perón ser reelecto para desempeñarse en un segundo periodo presidencial fue contundente. Pero las dificultades por las que tendría que atravesar este segundo mandato iniciado el 4 de junio de 1952 contrastarían con la facilidad que tuvo el peronismo en el primer periodo presidencial. En una Argentina de 18 millones de habitantes, la pérdida de las cosechas de 1951 y 1952 fue un duro golpe para el ingreso de divisas. La abrumadora mayoría parlamentaria y el manejo absoluto de un impresionante y creciente aparato de información pública no alcanzaban. Para colmo, 2 muertes de seres queridos, su mujer y el vicepresidente, dejaron más aislado al general Perón. Para tratar de aliviar la grave situación interna, en la que ya se insinuaban las primeras protestas obreras, se lanzó el denominado Segundo Plan Quinquenal. En él se ponía el acento en el desarrollo de las actividades rurales, la industria pesada, la minería y la producción de energía. Se intensificaba la presión fiscal para mantener el gasto público y se intentaba la radicación de capitales extranjeros. Paralelamente, bajo el lema Producir más y derrochar menos, se instaba a la población a tomar medidas de economía familiar, tales como consumir solo lo imprescindible, no abusar en la compra de vestuario y limitar la concurrencia al hipódromo, los cabarets y salas de juego. La oposición ironizaba diciendo que habían llegado las épocas de las vacas flacas. Hubo cambio en el elenco gubernamental. Una de las personas ingresadas en ese entonces
fue el exministro de Asuntos Económicos, doctor Alfredo Gómez Morales, quien así hace un balance de aquel segundo plan quinquenal. Las cosas no fueron fáciles inicialmente. Distintos hombres, temperamentos, circunstancias, puntos de vista, etc. Y claro, fue un periodo de iniciación con sus complejidades. El plan era un plan, yo diría, que tenía un contenido bastante profundo, significaba evidentemente implantar de veras y ciertamente una cosa que por primera vez se hizo en el país, un verdadero plan de austeridad, empezando por meter en caja al sector público, es decir, limitar todos los gastos superfluos, partiendo justamente, vamos a decir, de lo que parece más superficial, pero suele ser como ejemplo muy importante, partiendo de relaciones exteriores, sacando los gastos superfluos que a medida se originan en relaciones exteriores, con consejeros innecesarios, agregados militares no siempre justificados, agregados navales, es decir, todo eso se redujo a las proporciones mínimas posibles. Nosotros suprimimos la inflación, de una inflación del 50%, tuvimos ya en 1953-54 una inflación insignificante, prácticamente nada, 4 o 5% anual, que no era absolutamente nada. Aumentamos el saldo del balance de pagos mediante la incrementación de las exportaciones y la racionalización de las importaciones. Se procuró rectificar, que ya se venía haciendo, en cierto modo se acentuó, algunas de las políticas seguidas en el periodo anterior, que habían de alguna manera quitado entusiasmo a la parte agropecuaria para intensificar la producción. Eso que ya se empezó a rectificar en el 49, 48 se acentuó, y nosotros fijábamos el precio anticipado de la producción del campo, poniendo en todos los casos una utilidad razonable. Es decir, nosotros partíamos de los costos reales, sobre esos costos reales se estimaba una utilidad razonable y ese precio era defendido y ese precio justamente servía de base para la comercialización futura. Mientras tanto, la ciudad asistía a algunos cambios inevitables en esos tiempos modernos. Se aumentó el número de colectivos en circulación mediante la creación de la empresa oficial Transportes de Buenos Aires. También llegaron al país los primeros trolebuses y se lanzó la fabricación del primer automóvil justicialista. En aquel entonces, el número de establecimientos industriales en todo el país casi llegaba a 150.000, que empleaban a 1 millón de obreros. Los sueldos pagados por el sector industrial trepaban a los 13 millones de pesos, de aquel entonces, claro. Cifras manejadas por un plan económico y un gobierno que tenían los días contados. Anémica, agotada, engripada y otros pretextos por el estilo fueron utilizados por los sistemas oficialistas de información pública para referirse a la salud de Eva Perón.
Era evidente en cada presentación en público su decaída. Incluso en algunos actos era ostensiblemente mantenida en pie gracias a que el propio Perón la tomaba de su cintura. El diagnóstico se ocultaba a toda costa. Era de cáncer de útero. Ella misma se negaba a aceptar su mal y a efectuarse las operaciones que aconsejaban los médicos. Con esa actitud, solo consiguió agravar su mal. Solo una vez, ya atemorizada por las constantes hemorragias vaginales, tobillos hinchados y una persistente fiebre, accedió a realizar una histerectomía. Esa operación fue calificada oficialmente como de apendicitis aguda. El comunicado oficial fue un calco de los que se utilizaron para seguir ocultando la verdad. El estado de salud de la señora de Perón no era alentador desde un tiempo a esta parte, decía el comunicado. El sometimiento a las exigencias de los facultativos significaba el alejamiento temporario de sus funciones y la señora de Perón no quería abandonar por un solo instante la atención de los miles de problemas de los gremios y de la gente humilde que llegaba a ella en busca de ayuda. Se hizo necesaria, finaliza el comunicado, la insistencia del propio general Perón, a la que se unía la de sus médicos, para que se aviniera a admitir que su mal era de cuidado y aceptar la posibilidad de una operación. Esos partes y las misas que se organizaban espontáneamente para orar por la salud de Evita serían una constante hasta el día de su muerte. En un último y desesperado intento por salvarle la vida, a fines de 1951 llegó al país un especialista de los Estados Unidos que finalmente realizó la extirpación del órgano enfermo. Aunque ya era tarde. En las calles comenzaban a aparecer pancartas con una leyenda. Dios te salve, Evita. La conspiración de militares y políticos contra el régimen peronista era públicamente conocida. El general Eduardo Lonardi, que en agosto de 1951 había pedido su relevo del mando del primer ejército, manifestó su desacuerdo con la política oficial. El general retirado Benjamín Menéndez era otro de quienes ostensiblemente se oponían a la continuidad del peronismo en el poder. Existen testimonios históricos que aseguran que políticos opositores como Américo Ghioldi, Reinaldo Pastor, Arturo Frondizi, Felipe Joffre y Horacio Tedi mantuvieron contacto con los conspiradores. El proyectado golpe se posponía una y otra vez por desacuerdos entre Lonardi y Menéndez. Finalmente, el 28 de septiembre de 1951, Menéndez y otros conspiradores coparon una de las entradas de la guarnición de Campo de Mayo y sublevaron efectivos del Regimiento 8 de Caballería, blindados, y de la Escuela de Caballería. En los episodios murió un suboficial y otros 4 militares resultaron heridos. Otros oficiales coparon simultáneamente la base aérea militar de El Palomar.
Desde allí despegaron aviones que sobrevolaron la capital lanzando panfletos revolucionarios. La sublevación alcanzó también a efectivos de Punta Indio y La Tablada. Mientras Perón organizaba la represión, la CGT convocó a un paro general en su defensa. En las primeras horas de la tarde de ese mismo día se anunciaba la rendición incondicional de los sublevados. Mientras tanto se había decretado un estado de guerra interno en el que se establecía que todo militar sublevado sería fusilado. Algo que no se cumplió. Pero sí siguió una gran depuración en los mandos de todas las Fuerzas Armadas. Para protestar por el intento golpista se organizó rápidamente un acto en la Plaza de Mayo. Imposibilitada de hacerlo por razones de salud, no está hoy junto al líder Eva Perón, la abanderada de la justicia social. No lo está de presencia, porque su espíritu flota sobre la multitud que grita estremecida su nombre impreso ya en las páginas de nuestra historia. Sale a los balcones de la Casa de Gobierno el presidente de la República. Habla al país ahora el general Perón. Compañeros, este maravilloso pueblo argentino no ha nacido para ser esclavizado por nadie. Este maravilloso pueblo argentino, reunido en esta plaza y en todas las ciudades de la República, estará advirtiendo a las generaciones de los ambiciosos y de los traidores cuál será la actitud del pueblo argentino frente a cualquier levantamiento. Compañeros, los jefes de esta asonada, hombres deshonestos y sin honor, han hecho como hacen todos los cobardes. En el momento abandonaron sus fuerzas y las dejaron libradas a su propia suerte. Ninguno de ellos fue capaz de pelear y hacerse matar en su puesto. Compañeros, nosotros, los soldados, sabemos que nuestro oficio es uno solo: morir por nuestro honor. Y el militar que no sabe morir por su honor no es digno de ser militar ni de ser ciudadano argentino. Por eso, compañeros, desde este balcón y desde esta plaza de los grandes hechos nacionales, damos gracias en nombre de la República a esos nobles soldados que hoy pusieron su pecho en la defensa contra los traidores y contra los vendepatrias. Compañeros, y esto marcará, compañeros, la unión definitiva del pueblo y de sus Fuerzas Armadas. La unión sagrada de ese pueblo que es uno solo en la defensa de los bienes y de la grandeza de la nación. En la década del 50 se acentuó quizás con características definitivas la presencia argentina en la Antártida. Con los medios precarios de aquel entonces, aquellos primeros expedicionarios debieron superar toda clase de inconvenientes
para realizar una tarea que solo sería reconocida y publicitada muchos años después. Así, en 1950, se asentaron las primeras instalaciones de la Base General San Martín. El legendario grupo era comandado por el coronel Hernán Pujato, el capitán Jorge Motet y un grupo de pioneros integrado por Luis Fontana, Haroldo Riela, Lucas Serrano, Hernán Superí, Ernesto Gómez, Ángel Delgado y Antonio Moro. La entonces precaria base antártica fue construida en madera por un pequeño grupo de conscriptos carpinteros que fueron como voluntarios, como el resto de los fundadores. Durante mucho tiempo este asentamiento fue uno de los más australes del mundo. Es imprescindible hacer notar que en aquel entonces no existían ni los sofisticados equipos, ni el calzado, ni la ropa actual. Todos los desplazamientos de personas y elementos en el hielo eran dificultosos, metro a metro. Hoy, a 35 años de aquella hazaña, el farmacéutico Luis Fontana recordó aquellos tiempos, hilvanado pasado y presente alrededor de una inquebrantable vocación antártica y un espíritu tan inquebrantable como los hombres mismos que llevaron la vida al continente blanco. En el consenso general se trataba de una expedición que era prácticamente irrealizable, era una utopía. Y yo diría que solo teníamos fe en la empresa, el jefe de la expedición y sus componentes. Nosotros habíamos tomado con vocación patriótica, con entusiasmo, y sabíamos que el riesgo que íbamos a correr era muy grande. No obstante ello, todos estábamos o estuvimos decididos a afrontar este desafío de la naturaleza que es la Antártida. Y puedo decirle que las dificultades en la organización de la empresa fueron muchísimas, y la incomprensión también, yo les diría que fue muy grande por parte de muchos. Para nosotros fue una gran satisfacción el lograr que el 21 de marzo de 1951 la base estuviera funcionando y que el objetivo número 1 se hubiera cumplido. Nosotros estábamos habituados a la lucha. El 10 de febrero de 1954, el diario Clarín publicaba el siguiente artículo referido a la campaña antártica de ese año. En la Antártida Argentina se está viviendo días de prueba y júbilo que matizan la abnegada tarea emprendida a mediados del mes de diciembre. La Marina de Guerra, valiéndose de los modernos helicópteros recientemente incorporados a la Fuerza Naval Antártica, acaba de comenzar con franco éxito el relevo de la dotación del ejército que desde hace 2 años permanecía en la Base General San Martín, en Bahía Margarita, sin ser relevada a causa del bloqueo formado por los cielos que tampoco este año prometen con seguridad una apertura adecuada para el avance de los buques. Lo cierto es que a pesar de los años transcurridos, la emoción del renovarse las dotaciones, tal como lo reflejan las imágenes de hace 35 años, se repite con la misma intensidad, más allá de cambios tecnológicos o políticos.
el deporte vivió una etapa de glorias. Fangio es campeón mundial de automovilismo. Pascual Pérez logró en Japón el primer título mundial de box que conquistó nuestro país. Pero en tenis también se obtienen triunfos resonantes. Una mujer, Mary Terán de Weiss, inscribe su nombre entre las grandes del mundo al derrotar a las mejores. Fue una de las figuras de la época. Su fama y su personalidad le permitieron no solo practicar el deporte, sino también llevar una activa vida social. Otro de los nombres que provocó el entusiasmo de los aficionados locales y del mundo fue Enrique Morea. Un documental de la época refleja el entusiasmo del público y de la prensa por esas dos figuras tan populares de entonces. Llega al Aeropuerto Nacional de Ezeiza la brillante tenista argentina Mary Terán de Weiss, luego de haber cumplido una magnífica campaña en los sets de Europa y de América. Nuestra compatriota es recibida con las cordialísimas expresiones de simpatía y cariño que se reserva a los vencedores. Por otra parte, su gira no solo invistió un carácter exclusivamente deportivo, sino también de estudio. De los grandes centros deportivos internacionales, trae la señora de Weiss nuevos conocimientos y experiencias que habrán de aplicarse en nuestro medio. Juegan Morea y Drobny contra Russell y Motran. El encuentro arduamente disputado se define en favor de la pareja Morea-Drobny por 9-7, 6-3, 6-4, con lo que se consagran campeones en la categoría, revalidando sus extraordinarias condiciones. Enrique Morea y Jaroslav Drobny, campeón de Wimbledon, protagonizan el encuentro de mayor expectativa por el título de campeón argentino. Morea define la lucha a su favor, lo que prueba su extraordinaria capacidad, pues el título lo ha conseguido en un match final contra el campeón del mundo, habiendo vencido anteriormente a figuras de primerísima categoría en el ranking mundial. Luego del esfuerzo, bien merece una bebida fresca. Me voy a descansar. Eva se va. Eva se va. Antes de cerrar sus ojos, alcanzó a mirar a su madre y murmuró: la flaca se va. Fueron sus últimas palabras, pero la agonía de Eva Perón duró todavía unas horas. En esos momentos rodeaban su lecho Juan Perón, Juana Ibarguren, sus hermanos y una decena de amigos y funcionarios. Todos observaban el rostro del cardiólogo Alberto Tacchini, que le tomaba constantemente el pulso. De pie, el doctor Ricardo Finoquieto le apretaba las mandíbulas. A las 20:23 falleció. A las 21:36 de ese 26 de julio de 1952, el locutor Jorge Furnot leyó ante los micrófonos de la Red Nacional: cumple la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. A partir de ese momento, todas las formas tradicionales de homenaje fueron superadas. La CGT ordenó un paro general de 72 horas. En los primeros 14 días de velorio, el cuerpo permaneció expuesto en el Ministerio de Trabajo y Previsión.
la cureña de un cañón, y esa cureña era tirada por un montón de hombres, todos en pantalón y camisa solamente, ¿no? A pesar de que llovía. Ellos hicieron todo el recorrido desde la Casa de Gobierno hasta el Congreso. Apenas producido el deceso, el doctor Pedro Ara inició un rápido y muy eficaz trabajo de embalsamamiento. La cantidad de personas que querían dar su último adiós a Evita era tal que a los pocos días de comenzado el velorio se conoció un comunicado de prensa. El presidente ha dispuesto que el velatorio continúa 1 mes o 2, si es preciso, hasta que el último ciudadano de la República pueda haber visto a la compañera Evita. Se procura de esta forma evitar inconvenientes a los ancianos y niños que forman en las columnas del pueblo para rendir su postrer homenaje a la jefa espiritual de la nación. Las colas, de hasta 35 cuadras de largo, esperaban pacientemente. En esos días, la ciudad se quedó sin flores. En los comercios, todas fueron destinadas a la extinta. El 9 de agosto, el féretro fue trasladado hacia el Congreso Nacional, donde prosiguió su veneración. En todos los días que duró el velorio, a las 24 se interrumpía por unas horas la entrada de público a la capilla ardiente. Era entonces cuando el doctor Pedro Ara observaba directamente los tejidos para comprobar la eficacia de su trabajo. De todas maneras, habría aconsejado que el velorio no durase más de 15 días. En la calle, la gente, con su llanto, con su pena y con su resignada espera de horas o días para ver por última vez a su líder, forjaba otra historia paralela. Estaba haciendo la conscripción en la Policía Federal y me tocó tener que colaborar con la gente que iba a hacer la cola. En la Casa de Gobierno se estaban velando los restos de Evita. Ahí en esa cola concurría, qué sé yo, toda clase de gente. Había muchachos, jóvenes, gente de mucha edad. Nos tocó atenderlos en caso de que tuviesen algún problema de salud, ¿no es cierto? Porque llovía y algunas personas estuvieron 2 o 3 días en la cola esperando el turno para llegar hasta el féretro. El ejército en ese momento y todas las Fuerzas Armadas colaboraron. Llevaron cocinas de campaña, les alcanzaban mate cocido caliente, qué sé yo, algunos sándwiches. Y así iban transcurriendo los días bajo la lluvia y la gente seguía. Poco antes de morir, Eva Perón había redactado un escrito que pasaría a ser considerado como su testamento. En él decía: quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esta es mi voluntad absoluta y permanente, y es por lo tanto mi última voluntad. Donde esté Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para quererlos con toda la fuerza de mi vida y con todo el fanatismo que me quema el alma. Porque he sufrido mucho, pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo. Yo no quise negarme, yo no quiero negarme. Yo acepto sufrir hasta el último día de mi vida, si eso sirve para restañar algún herido o enjugar una lágrima. Quiero que todos mis bienes queden a disposición de Perón como representante soberano y único del pueblo. Yo considero que mis bienes son patrimonio del pueblo. Quisiera que se constituya con todos estos bienes un fondo permanente de ayuda social para los casos de desgracias colectivas que afecten a los pobres,
y deseo que ellos lo acepten como una prueba más de mi cariño. Deseo que en estos casos, por ejemplo, entregase a cada familia un subsidio equivalente a los sueldos y salarios de un año por lo menos. Que así como el oro respalda la moneda de algunos países, mis joyas sean el respaldo de un crédito permanente que abrirán los bancos del país en beneficio del pueblo, a fin de que se construyan viviendas para los trabajadores de mi patria. Mis últimas palabras son las mismas del principio. Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos, porque Él también estará con los humildes. Y yo siempre he visto que en cada descamisado Dios me pedía un poco de amor que nunca le negué. El 10 de agosto, 7 discursos finalizaron las despedidas oficiales. Por la tarde, alrededor de 2 millones de personas se congregaron en el trayecto de lo que constituiría el cortejo fúnebre más importante realizado en el país. Desde el Congreso hasta la sede de la CGT en la calle Azopardo, pasando frente a la Casa de Gobierno. 35 hombres y 10 mujeres eran los encargados de arrastrar la cureña. A los costados, en correcta formación, cadetes del Colegio Militar y de las Escuelas Naval y de Aviación, junto a alumnos de la Ciudad Estudiantil y enfermeras de la Fundación, constituían una doble guardia de honor. Una salva de 21 cañonazos fue efectuada cuando el féretro ingresó en el recinto de la Central Obrera. En el primer piso, una capilla presidida por un enorme crucifijo con atenuadas luces violetas descansaría por unos años quien pronto sería denominada mártir de los descamisados. Afuera, en los barrios, en las ciudades del interior, proliferaban los altares populares, los faroles enlutados, los colegiales con crespones negros. La muerte de Eva Perón significó un cambio muy grande en la vida política interna del peronismo. Esa es otra historia, muy distinta a las desventuras que correría a partir de ese entonces, el cadáver embalsamado de María Eva Duarte de Perón. Las dos historias, ya lo veremos, volverán a unirse 18 años después.